Me llamo Diego, tengo 42 años y durante mucho tiempo creí que el amor verdadero bastaba para sostener un matrimonio. Dediqué 15 años de mi vida a cada segundo, cada pensamiento, cada latido de mi corazón a una mujer a la que juré amar hasta el fin de mis días. Fui el marido que cualquiera desearía, atento, trabajador, fiel, comprensivo. Construí toda una vida a su alrededor, convertí sus sueños en los míos, sus necesidades en mis prioridades. ¿Y qué recibí a cambio? Desprecio, humillación y una traición tan profunda que casi me destruyó por completo. Hoy, 7 años después de que todo terminara, escribo esta historia no por venganza, sino porque por fin he encontrado la paz. Y también porque ella, Carmen, la mujer que fue mi esposa, descubrió de la forma más amarga lo que significa perder algo precioso que jamás podrá recuperar. Pero empecemos por el principio, porque esta historia merece ser contada desde el momento en que todo parecía un cuento de hadas. Conocí a Carmen una soleada tarde de primavera en Sevilla. Yo tenía 23 años y trabajaba como asistente en un estudio de arquitectura. Ella tenía 21 y estudiaba diseño de interiores en la universidad. Nos conocimos en un café cerca de la catedral, uno de esos lugares con encanto con mesas en la acera, donde el aroma del café recién hecho se mezcla con el perfume de los azahares que adornan la ciudad. Me había detenido a tomar un espresso antes de una reunión importante. Ella estaba sentada sola, hojeando una revista de decoración, con su cabello castaño cayéndole sobre los hombros y una discreta sonrisa en los labios mientras anotaba algo en una libreta. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que nunca antes había experimentado. No era solo atracción física, aunque era deslumbrante. Fue como si una voz interior me dijera: «Esta es la mujer de tu vida». Reuní todo mi valor y me acerqué a su escritorio. Me sudaban las manos, me latía el corazón a 1000 por hora, pero forcé una sonrisa segura. «Disculpa que te moleste», empecé, con la voz temblando más de lo que pretendía. Pero no pude evitar notar que estudias diseño de interiores. Trabajo en arquitectura y siempre he admirado mucho ese campo. Alzó la vista y su sonrisa se ensanchó. «Qué coincidencia tan interesante», respondió con una voz suave y melodiosa. «Siempre digo que los arquitectos y los diseñadores deberían colaborar más. Son profesiones que se complementan a la perfección». Aquella primera conversación duró 3 horas. Me olvidé por completo de mi reunión. Hablamos de arte, de los edificios históricos de Sevilla, de nuestros sueños profesionales, de la vida. Carmen tenía una forma de hablar que me cautivó, con delicados gestos y una risa cristalina que iluminaba todo su rostro. Cuando por fin nos despedimos, ya habíamos quedado en vernos de nuevo ese fin de semana. Nuestro noviazgo fue perfecto, absolutamente perfecto. Paseábamos al atardecer por las orillas del Guadalquivir, visitábamos los jardines del Real Alcázar de la Mano, cenábamos en pequeños restaurantes tradicionales donde servían comida casera con mucho cariño. Le regalaba flores cada semana, le escribía notitas románticas que escondía en su bolso y siempre planeaba sorpresas. Recuerdo una ocasión especial, unos 6 meses después de que empezáramos a salir. Era el cumpleaños de Carmen y le organicé algo inolvidable. Alquilé una barquita y preparé una cena a la luz de las velas en medio del río. Había rosas rojas por todas partes, velas flotando en el agua y una lista de reproducción con todas sus canciones favoritas. Al verlo todo se le saltaron las lágrimas. «Diego», dijo abrazándome con fuerza, «eres el hombre más maravilloso que he conocido. No puedo creer que tenga a alguien tan perfecto en mi vida». Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón como tatuajes de fuego. De verdad creí que éramos almas gemelas, destinadas a pasar la eternidad juntas. 3 años después de aquel primer encuentro, me arrodillé ante ella en una noche estrellada en el mirador de la Plaza de España. Saqué del bolsillo un anillo que había estado guardando durante meses. Un anillo con un diamante discreto pero elegante, exactamente como ella siempre lo había descrito como deseado. «Carmen», dije con la voz quebrada por la emoción, «has iluminado mi vida desde el primer día que nos conocimos. Cada mañana a tu lado es una bendición, cada noche un sueño hecho realidad. No puedo imaginar mi futuro sin ti. ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, mi amor eterno?» No lo dudó ni un segundo. «Sí, 1000 veces sí», gritó saltando a mis brazos mientras la gente a nuestro alrededor aplaudía y celebraba con nosotros. Nuestra boda tuvo lugar en una pequeña iglesia histórica en el centro de Sevilla, rodeados de familiares y amigos íntimos. Carmen estaba radiante con su vestido blanco, un delicado velo y un ramo de rosas blancas y jazmín. Al intercambiar nuestros votos, prometí amarla y respetarla todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad,
en la alegría y en la tristeza, y cada palabra que pronuncié fue verdad profundamente cierta. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron todo lo que había soñado. Alquilamos un apartamento encantador cerca del barrio de Triana, con un pequeño balcón donde cultivábamos geranios y jazmines en macetas. Me habían ascendido en el estudio de arquitectura y ahora trabajaba en proyectos de mayor envergadura. Carmen se había graduado y había empezado a trabajar como diseñadora independiente, desarrollando proyectos para pequeñas empresas y viviendas. Me esforcé por hacer que nuestra vida fuera especial cada día. Me levantaba temprano para preparar el desayuno antes de que ella despertara. Le dejaba notitas cariñosas en el espejo del baño. Organizaba cenas románticas en casa cuando el presupuesto era ajustado, con velas, música suave y comida preparada con cariño. Los fines de semana planeábamos escapadas a pueblos cercanos, explorando juntos la belleza de Andalucía. Cuando Carmen mencionó que soñaba con tener su propio estudio de diseño, me lancé de lleno a hacer realidad ese sueño. Trabajé horas extras durante meses, acepté proyectos freelance los fines de semana y ahorré hasta el último centavo. Renuncié a comprar ropa nueva, a salir con mis amigas, a cualquier lujo personal. Mi único objetivo era verla sonreír cuando finalmente pudiera abrir su propio negocio. 18 meses después, logré ahorrar lo suficiente para el primer año de alquiler de un pequeño local comercial y para comprar los materiales y el equipo básicos que necesitaría. Lo preparé todo como una sorpresa. Decoré el lugar, instalé estanterías y organicé una pequeña recepción. El día que la llevé allí, con los ojos vendados, mi corazón latía con fuerza, entre la ansiedad y la alegría. «Puedes abrir los ojos», susurré cuando llegamos a la puerta. Carmen abrió los ojos y se quedó paralizada. Durante largos segundos miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Luego se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Diego, ¿hiciste esto por mí?». Su voz era un susurro incrédulo. «Haría cualquier cosa por ti», le respondí abrazándola. «Mereces alcanzar todos tus sueños y siempre estaré a tu lado para hacerlos realidad». Fue uno de los días más felices de mi vida. Ver la gratitud en sus ojos, sentir sus brazos rodeándome, escuchar sus palabras de amor y agradecimiento. Me sentí el hombre más pleno del mundo. El estudio empezó a prosperar. Carmen era talentosa, dedicada y tenía un ojo único para el diseño. Sus proyectos comenzaron a ser reconocidos y en poco tiempo trabajaba con clientes cada vez más importantes. Celebré cada uno de sus triunfos como si fuera mío. Al fin y al cabo, su éxito era nuestro éxito. Éramos un equipo, una pareja unida por el amor y la complicidad. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue tan sutil que apenas lo noté. Pequeños detalles que aislados parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón preocupante. Carmen empezó a trabajar hasta más tarde. Al principio lo entendí perfectamente. Estaba labrando su carrera, consiguiendo clientes importantes y eso requería dedicación. Le preparaba la cena y la esperaba manteniéndole la comida caliente hasta que llegaba a casa, a veces a las 10 u 11 de la noche. Cuando por fin entraba por la puerta, agotada, le daba un masaje en los hombros, le servía una comida caliente y la escuchaba contarme cómo le había ido el día. «Eres increíble, Diego», dijo, besándome la frente. «No sé qué haría sin ti». Esas palabras me dieron fuerzas. Creía que estaba siendo el marido que ella necesitaba, el apoyo incondicional que le permitía brillar. Pasaron los meses y las llegadas tardes se volvieron habituales. Además empezó a trabajar los fines de semana. Nuestras salidas románticas, antes tan especiales, se hicieron cada vez más infrecuentes. Siempre que proponía una cena especial o una escapada de fin de semana, Carmen tenía una excusa. «Cariño, tengo un proyecto urgente que entregar. Necesito reunirme con un nuevo cliente que podría cambiarlo todo para el estudio. Estoy tan cansada, Diego. ¿Podemos dejarlo para otro día?». Ese otro día nunca llegó. Intenté ser comprensiva. Al fin y al cabo, sabía lo que era trabajar duro para labrarse una carrera. Redoblé mis esfuerzos en casa. Me encargué de todas las tareas domésticas para que no tuviera que preocuparse de nada más que del trabajo. Limpiar, hacer la compra, cocinar, pagar las facturas. Todo pasó a ser mi responsabilidad. Quería que tuviera la vida más fácil posible. Pero algo más estaba cambiando. Carmen empezó a vestirse de forma diferente. Ropa más elegante, maquillaje más elaborado, perfumes más sofisticados. Cuando se lo comenté, me explicó que necesitaba causar una buena impresión a los clientes. El diseño es un mundo visual, Diego. La gente juzga por las apariencias. Necesito transmitir éxito y sofisticación. Tenía sentido.
Incluso la animé, dándole dinero extra para que comprara ropa bonita, aunque nuestro presupuesto era ajustado debido a los gastos del estudio. Entonces comenzaron los viajes. Primero a Madrid para una conferencia de diseño, luego a Barcelona para reunirse con proveedores, después a Valencia para un proyecto especial. Cada viaje duraba 3 o 4 días. Regresaba cansada, distante, siempre con vagas historias sobre reuniones y compromisos profesionales. Sentía su ausencia como un dolor físico. Nuestra casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora estaba sumida en un silencio constante. Pasaba las noches sola, viendo la televisión sin prestar atención, preparando cenas que comía sola, durmiendo en una cama que cada día parecía más grande y fría. Cuando Carmen estaba en casa, pasaba horas al teléfono, siempre con la excusa de que eran clientes o proveedores. Su risa durante esas conversaciones era distinta, con una ligereza que ya no mostraba conmigo. Al entrar yo en la habitación colgaba rápidamente o cambiaba de tono. ¿Quién era?, pregunté con naturalidad. «Oh, es solo un cliente difícil que no para de cambiar de opinión sobre el proyecto», respondió sin mirarme a los ojos. Comencé a sentir una creciente inquietud en el pecho, una voz susurrante en mi mente que intentaba callar desesperadamente. «No seas paranoico», me decía. «Simplemente está ocupada. Está siendo celoso y posesivo». Pero las señales seguían acumulándose. Carmen dejó de contarme su día. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, limitadas a asuntos prácticos. ¿Pagaste la luz? Necesito que compres leche. Mañana llegaré tarde. La intimidad física también desapareció. Cuando intentaba abrazarla, se apartaba con la excusa de estar cansada o estresada. Nuestros momentos de amor, que antes eran frecuentes y apasionados, se volvieron escasos y mecánicos. Parecía estar en otro lugar, incluso cuando la tenía en mis brazos. Una noche, unos 2 años después de abrir el estudio, reuní el valor necesario para enfrentarla. «Carmen, tenemos que hablar», empecé, mientras cenábamos en un incómodo silencio. Levantó la vista de su plato y por un instante vi irritación en su rostro. «¿Por qué?» «Sobre nosotros. Siento que nos estamos distanciando. Siempre estás trabajando, siempre estás fuera. Ya no tenemos tiempo juntos, ya no hablamos como antes». «Diego, por favor», interrumpió con un suspiro de exasperación. «Estoy construyendo mi carrera. ¿No entiendes la presión a la que estoy sometida? Creí que me apoyabas. Y lo apoyo. Siempre lo he apoyado. Pero un matrimonio también necesita atención. No podemos dejar que el trabajo lo consuma todo». «Estás siendo egoísta», dijo, y sus palabras fueron como puñales. «Quieres atraparme en casa, convertirme en una ama de casa sumisa que solo vive para servir a tu marido. Pensaba que eras diferente, pero resulta que eres igual que todos los demás hombres». Me quedé de piedra. Jamás le había pedido que dejara de trabajar ni que limitara sus ambiciones. Al contrario, me había sacrificado muchísimo para que pudiera prosperar. «Carmen, esto no es justo. Solo quiero que pasemos tiempo juntos, que fortalezcamos nuestra relación». «Estoy harta de esta conversación», dijo levantándose de la mesa. «Necesito terminar algunos proyectos». Y así se encerró en su oficina, dejándome solo con mis pensamientos tortuosos. Después de esa noche dejé de quejarme. Tenía miedo de parecer controlador, de alejarla aún más. Me tragué mi dolor y seguí siendo el esposo devoto, con la esperanza de que con el tiempo las cosas mejoraran. Pero las cosas solo empeoraron. Carmen empezó a llegar a casa oliendo al alcohol, diciendo que había salido a cenar con clientes. Cuando le preguntaba quiénes eran esos clientes, se ponía a la defensiva. «¿Por qué me interrogas? ¿No confías en mí?». Y yo me retiraba sintiéndome culpable por preguntar. Dejó de usar su anillo de bodas. Cuando lo noté y le pregunté, me dijo que le molestaba mientras dibujaba. «No para de golpear la mesa, me distrae», explicó. Una tarde, mientras organizaba nuestras finanzas, noté varios gastos extraños en nuestra tarjeta de crédito compartida. Restaurantes caros, hoteles, tiendas de ropa para hombres. Cuando pregunté al respecto, Carmen explotó. «¿Ahora me revisas los gastos? ¿Te has convertido en mi inspector de Hacienda? Son gastos de trabajo, regalos para clientes, cenas de negocios. Si no entiendes cómo funciona el mundo empresarial, no es culpa mía». Su enfado era tan desproporcionado que me asustó. Me disculpé, sintiéndome fatal por haberla cuestionado. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que algo andaba muy mal. El punto de inflexión llegó un jueves lluvioso de noviembre. Carmen había dicho que trabajaría hasta tarde, como de costumbre.
pero a las 8 de la noche recibí una llamada de Sofía, su mejor amiga y socia minoritaria en el estudio. «Diego, ¿sabes dónde está Carmen?», preguntó. «Tenemos una reunión importante programada con un cliente desde hace una hora y no ha aparecido. No contesta el teléfono». Se me heló la sangre. Dijo que hoy trabajaría hasta tarde. ¿Trabajando? Pero salió de la oficina a las 5 diciendo que tenía una cita personal urgente. Colgué el teléfono con las manos temblando. Una cita personal que me había ocultado. Todas las piezas del rompecabezas que había intentado ignorar desesperadamente empezaron a encajar, formando una imagen que no quería ver. Decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar su teléfono. Carmen lo había dejado en casa cargando en la mesita de noche. Mi conciencia me gritaba que estaba mal, que era una invasión a su privacidad, pero algo más fuerte me impulsaba: la necesidad de saber la verdad. Con dedos temblorosos tomé el dispositivo. No tenía contraseña. Ella siempre decía que no tenía nada que ocultar. Abrí la aplicación de mensajería y mi mundo se derrumbó. Hubo decenas, cientos de mensajes intercambiados con un contacto guardado como R cliente, pero no eran mensajes profesionales. Eran mensajes de amor, mensajes íntimos, mensajes que me destrozaban por dentro. Ya no soporto fingir en casa. Quiero estar contigo. Ayer fue increíble. Todavía puedo sentir su tacto en mi piel. No sospecha nada. Es tan ingenuo que da lástima. Cada palabra era una puñalada. Seguí leyendo, incapaz de parar, aunque cada mensaje me destrozaba un poco más. Había fotos. Fotos de ellos juntos en restaurantes, en hoteles, abrazándose, besándose. Fotos que mostraban una felicidad en su rostro que no había visto en años. Ella le sonreía como solía sonreírme a mí, al principio. Los mensajes lo revelaron todo. La relación había comenzado hacía más de un año. Se llamaba Rodrigo. Era un empresario adinerado que había contratado a Carmen para decorar su nueva oficina. Se veían durante viajes de negocios, durante reuniones nocturnas, durante todos esos momentos en que ella me hacía creer que estaba construyendo una vida juntos. Me incorporé en la cama dejando que el teléfono se me resbalara de las manos. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro. Sentía un dolor punzante en el pecho, como si alguien me aplastara el corazón con sus propias manos. 15 años juntos, 12 años de casados. Todo había sido una mentira. Me quedé sentada en esa cama durante horas, aferrada al teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Mi mente daba vueltas, reviviendo cada instante de los últimos meses, cada mentira disfrazada de verdad, cada excusa que había aceptado ingenuamente. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude no darme cuenta de lo que sucedía ante mis narices? El dolor era físico. Sentía como si me hubieran arrancado algo vital de dentro. Respirar era un esfuerzo. Las lágrimas no dejaban de caer, empapando mis manos, mi camisa, manchando las fotografías de la pantalla del móvil que no podía dejar de mirar. Hubo un mensaje particularmente cruel, fechado hace 3 días. Rodrigo, amor de mi vida, gracias por hacerme sentir viva de nuevo. Mi marido es un buen hombre, pero es tan común, tan predecible. Tú me trajiste pasión, aventura, todo lo que faltaba en mi vida. Común y predecible. Estas palabras resonaban en mi mente como campanas fúnebres. Todo lo que había hecho por amor, cada sacrificio, cada gesto romántico, cada momento de devoción, se había reducido a algo común y predecible. Oí la llave girar en la cerradura alrededor de las 11 de la noche. Rápidamente volví a colocar el teléfono en su sitio, me sequé las lágrimas e intenté recomponer mi rostro. Carmen entró en la habitación con una sonrisa forzada, esa sonrisa mecánica que había perfeccionado en los últimos meses. «Hola, cariño, ¿sigues despierta?», dijo, quitándose los zapatos sin mirarme realmente. «Sofía llamó», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Dijo que faltaste a una reunión importante con un cliente». Vi cómo su cuerpo se tensaba por una fracción de segundo antes de recomponerse. «Ah, sí, tenía un problema personal que necesitaba resolver. Ya lo he solucionado todo con ella». «¿Qué tipo de problema personal?», insistí. Se volvió hacia mí y sus ojos reflejaban esa expresión de irritación que había aprendido a temer. «Diego, por favor, no empieces. Estoy cansada». «Yo también estoy cansada, Carmen», dije levantándome de la cama. «Cansada de las mentiras. Cansada de que me traten como a una idiota». Parpadeó, sorprendida por mi tono. «¿De qué estás hablando?». «Rodrigo», dije simplemente, y vi cómo se le iba el color del rostro. Vi los mensajes, lo vi todo.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó paralizada, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Entonces, para mi sorpresa, en lugar de negarlo o disculparse, su rostro se transformó en una máscara de rabia. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad? No podía creer lo que oía. Me había estado engañando durante más de un año y estaba furiosa porque yo lo había descubierto. ¿Tu privacidad?, pregunté alzando la voz. Carmen, eres mi esposa. Me traicionaste. Me mentiste durante todos estos meses. ¿Y te preocupa la privacidad? No intentes cambiar las tornas, replicó ella cruzándose de brazos. Eso solo demuestra que eres controlador y posesivo. No confías en mí. ¿Cómo puedo confiar en alguien que me ha estado engañando durante más de un año y mintiéndome a diario?, gritó con voz entrecortada. ¿Todo fue una mentira? ¿Todos los viajes de trabajo, todas las reuniones hasta tarde, todos los fines de semana en los que estabas demasiado ocupado? Carmen cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, notó algo diferente en ellos. Una frialdad que nunca antes había visto. ¿Sabes qué, Diego? Quizás sea lo mejor. Por fin podemos tener una conversación sincera, dijo con voz tranquila y controlada, lo que de alguna manera la hacía aún más aterradora. Sí, estoy saliendo con Rodrigo. Sí, llevamos juntos más de un año. Y no voy a mentir más. Lo amo. Esas palabras me dolieron como un puñetazo en el estómago. Lo amo. No fue un error, ni un perdóname, ni un podemos arreglarlo. Fue simplemente una afirmación fría y directa. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Después de todo lo que hemos vivido juntos, después de todo lo que he sacrificado por ti. Ese es el problema, Diego, dijo, sentándose en la silla del dormitorio con una postura relajada que parecía obscena dada la situación. Siempre hablas de tus sacrificios, de todo lo que has hecho por mí. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar que quizá yo no quería que te sacrificaras tanto? ¿Qué? Solo quería hacerte feliz. Querías convertirme en tu princesa en una torre, totalmente dependiente de ti, totalmente agradecida, dijo, y había veneno en sus palabras. Todas esas sorpresas románticas, todos esos grandes gestos, en realidad no eran para mí. Eran para que tú te sintieras como el héroe, el marido perfecto. Sentía que estaba reescribiendo toda nuestra historia, transformando cada momento de amor genuino en algo egoísta y manipulador. Eso no es cierto, te amé, te amo. Te encanta la idea que tienes de mí, corrigió ella. La Carmen que creaste en tu cabeza, la esposa ideal que debería estar eternamente agradecida por tus atenciones. Pero he crecido, Diego, he evolucionado. Y tú sigues igual, queriendo que sea la chica de 21 años que conociste en aquel café. Apoyé tu carrera, lo dejé todo para que pudieras tener tu propio estudio. Y nunca me dejaste olvidarlo, ¿verdad? Rió, pero fue una risa amarga, sin humor. Siempre recordándome sutilmente cuánto había sacrificado, como si te debiera la vida. Rodrigo nunca hizo eso. Me trata como a una igual, no como a un proyecto de caridad. Cada palabra estaba elegida para herir, y lo estaba consiguiendo. Sentía como si me estuvieran desgarrando lentamente. ¿Qué quieres entonces?, pregunté con la voz quebrada. ¿Quieres el divorcio? Carmen me miró durante un largo rato y algo cruzó su rostro. Tal vez un destello de culpa, o tal vez simplemente cansancio. Sí, dijo finalmente. Quiero el divorcio. Rodrigo me pidió que me mudara a su casa. Tiene un apartamento increíble en Málaga con vistas al mar. Ya está todo planeado. Está todo planeado, repetí, y la realidad de esas palabras me golpeó como una avalancha. No estaba poniendo fin a nuestro matrimonio por capricho. Ya lo había planeado todo. Ya había decidido su futuro. Un futuro que no me incluía. ¿Cuándo?, logré preguntar. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Estaba esperando el momento oportuno, dijo, evitando mi mirada. No quería armar un escándalo. No quería armar un escándalo, repetí, y una risa histérica escapó de mis labios. Destruiste nuestro matrimonio, me engañaste durante más de un año. ¿Y te preocupaba no armar un escándalo? No hace falta dramatizar, Diego. ¿Dramatizar? Mi voz ahora era aguda. Carmen, eras mi vida. Planeé todo mi futuro en torno a ti. Soñaba con tener hijos, envejecer juntos, construir una vida. Esos eran tus sueños, no los míos, dijo fríamente. Nunca quisimos lo mismo, Diego.
Estabas tan ocupado siendo el marido perfecto que nunca te paraste a escucharme de verdad. Siempre te he escuchado. No, ya oíste lo que querías oír, dijo, poniéndose de pie, caminando hacia el armario y empezando a sacar su ropa. Voy a hacer las maletas. Rodrigo me recogerá mañana por la mañana. La observé paralizada mientras empacaba metódicamente sus cosas. Sus manos se movían con eficiencia, sin titubear. No había lágrimas ni duda alguna. Era como ver a una extraña desmantelar una vida que creía que compartíamos. ¿Y el apartamento, el estudio?, pregunté con voz apagada. Rodrigo ya ha hablado con sus abogados. Se asegurará de que me quede con el estudio. En cuanto al apartamento, puedes quedártelo. Considéralo una compensación por las molestias, dijo sin ironía, como si le estuviera haciendo un favor. Una compensación por las molestias, murmuré. ¿15 años juntos solo valen para ti un apartamento? Dejó de empacar un instante y me miró. Por un breve segundo creí vislumbrar a la mujer que había amado, un atisbo de humanidad. Diego, eres un buen hombre, pero no eres el hombre adecuado para mí. Con el tiempo encontrarás a alguien que aprecie todo lo que ofreces, alguien que quiera ser tu princesa. Yo ya no soy esa persona. ¿Nunca has estado?, pregunté. Reflexionó un instante. Quizás lo fue durante un tiempo, pero la gente cambia. Yo he cambiado. Pasamos el resto de la noche en silencio. Ella siguió empacando y yo, sentado en la cama, observaba cómo los restos de mi matrimonio se acumulaban en maletas y cajas. Cada objeto que guardaba era un recuerdo arrancado de la nada, un pedazo de nuestra vida juntos desechado. A las 6 de la mañana terminó. 5 maletas grandes estaban alineadas cerca de la puerta. Carmen se duchó, se vistió con un conjunto nuevo que nunca antes había visto y se maquilló con esmero. Se estaba preparando para su nueva vida. A las 8 en punto sonó el timbre. Se me heló la sangre. «Es él», dijo Carmen, agarrando su bolso. «¿Viene hasta aquí, a nuestra casa?» La indignación me dio un último destello de energía. Rodrigo me va a ayudar con las bolsas. Es demasiado peso para que yo sola lo lleve. Abrió la puerta y allí estaba él. Rodrigo tendría unos 45 años, el pelo gris bien cortado, ropa cara y un reloj que probablemente costaba más que mi sueldo anual. Era todo lo que yo no era. Rico, sofisticado, seguro de sí mismo. Me miró con algo que parecía lástima, y eso era peor que si me hubiera mirado con hostilidad. «Diego», dijo asintiendo con la cabeza. No respondí. No podía. Observé cómo cargaban las maletas. Rodrigo estaba pendiente de Carmen, llevando las más pesadas para que no se cansara. Ella le sonrió, y esa sonrisa me partió el corazón porque era sincera, radiante, como la que me dedicaba hacía tanto tiempo. Una vez que todo estuvo en el coche, un reluciente Mercedes negro por supuesto, Carmen regresó por última vez. Tomó la llave del apartamento del llavero y la colocó sobre la mesa de la entrada. «Cuídate, Diego», dijo, y había algo en su voz que podía confundirse con amabilidad, pero yo sabía que era simplemente alivio por ser finalmente libre. «Carmen», la llamé cuando se giró para irse. Se detuvo. «¿Alguna vez me amaste? ¿De verdad?» Permaneció en silencio durante un largo rato. «Creo que sí, a mi manera», y entonces se marchó cerrando la puerta tras ella. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. El apartamento, que una vez había sido nuestro hogar lleno de vida y recuerdos, se había transformado en un mausoleo silencioso. En cada habitación resonaba la ausencia. La taza de café que usaba cada mañana seguía en la estantería. Sus productos de belleza estaban olvidados en el baño. Una blusa había caído detrás de la lavadora. Cada pequeño rastro era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. No podía comer. No podía dormir. Cuando por fin me dormía, soñaba con ella, con nosotros dos felices como antes, y despertaba con la almohada empapada de lágrimas. La realidad me golpeaba como un tren cada mañana. Se había ido. Había elegido a otro hombre. Nuestra vida juntos había terminado. Llamé a la oficina y pedí una baja médica. Mi jefe, un hombre comprensivo llamado Fernando, no me hizo preguntas. «Cuídate, Diego. Vuelve cuando estés listo». Pero ¿cuándo estaría preparada? ¿Cómo se recupera alguien de algo así? Cuando mis padres se enteraron, vinieron a verme. Mi madre lloró tanto como yo, abrazándome como si fuera un niño herido. Mi padre, un hombre de pocas palabras, simplemente me puso la mano en el hombro y me dijo: «Superarás esto, hijo. Dolerá, pero pasará». Pero no lo creí.
El dolor era tan profundo, tan abrumador, que parecía imposible que alguna vez pudiera disminuir. Mis amigos intentaron ayudarme. Javier, mi amigo de la universidad, aparecía con comida y me obligaba a comer. «Tienes que comer, hermano. No puedes consumirte así». «¿Por qué no?», respondí apartando el plato. «Ya no importa». «Claro que importa. Sigues vivo, todavía tienes toda una vida por delante». Pero en esos momentos lo último que sentí fue estar vivo. Lo peor fue la noche. Sola en esa cama enorme, mi mente no dejaba de atormentarme con imágenes. Carmen riendo en brazos de Rodrigo. Carmen besándolo como solía besarme a mí. Carmen planeando un futuro con él mientras aún vivía conmigo, mientras yo aún la amaba con toda mi alma. Empecé a cuestionarlo todo. Cada recuerdo feliz estaba ahora manchado. Cuando decía que me amaba, mentía. Cuando hacíamos el amor, pensaba en él. ¿Había sido todo nuestro matrimonio una farsa? Las preguntas me abrumaban, pero no había respuestas. Solo el inmenso vacío que ella había dejado tras de sí. 2 semanas después de su partida, recibí los papeles del divorcio. Me los entregó un mensajero en un sobre oficial. Los abrí con manos temblorosas. Todo estaba meticulosamente organizado. Rodrigo, sin duda, había contratado a muy buenos abogados. Carmen quería el estudio, el negocio que yo había ayudado a construir con mi sudor y sacrificio. Ella se quedaría con la mitad de los ahorros que habíamos acumulado juntos. A cambio, yo me quedaría con el apartamento y el coche. Todo impecable, muy eficiente. Nuestra vida de 15 años reducida a una división de bienes en papel con membrete. Junto con los papeles había una carta suya. La abrí con el corazón acelerado. Una parte patética de mí aún esperando. ¿Qué? ¿Una disculpa? ¿Una confesión de que se había equivocado? Diego, espero que estés bien. Sé que es un momento difícil para ambos, pero creo que es lo mejor. Necesitamos seguir adelante con nuestras vidas. Por favor, firma los papeles cuanto antes. Rodrigo y yo planeamos casarnos en cuanto finalice el divorcio y queremos resolverlo todo rápidamente. Te deseo lo mejor. Carmen. Leí la carta 3 veces, buscando alguna señal de remordimiento, de emoción, de reconocimiento por todo lo que habíamos compartido. Pero era simplemente burocrática, fría, ansiosa por terminar las cosas rápidamente para que ella pudiera empezar su nueva vida. Rodrigo y yo pensamos casarnos. Ni siquiera tuvo la decencia de esperar un poco. Apenas había terminado nuestra boda y ya estaba planeando la siguiente. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue dramático. No hubo gritos ni lágrimas. Fue solo un clic silencioso, como una puerta que se cierra para siempre. La última esperanza, por muy ingenua que fuera, a la que me aferraba. La de que tal vez se diera cuenta de su error, de que tal vez volviera. Murió. Firmé los papeles esa misma noche con una pluma que ella me había regalado en nuestro 10º aniversario de boda. Había algo de justicia poética en ello. Los meses siguientes fueron confusos. Volví al trabajo, pero era como si funcionara en piloto automático. Cumplía con mis tareas mecánicamente, sin pasión, sin verdadero interés. Mis compañeros me trataban con una amabilidad cautelosa, evitando mencionar relaciones o matrimonios en mi presencia. Dejé de ir a los lugares a los que Carmen y yo solíamos ir juntos. La cafetería donde nos conocimos, los restaurantes que eran nuestros, la plaza donde le propuse matrimonio. Toda la ciudad estaba llena de fantasmas de un amor que ya no existe. Intenté salir con otras mujeres varias veces. Mis amigos insistían en que tenía que superarlo, conocer a otras personas. Pero cada cita fue un desastre. Las comparaba a todas con Carmen, buscando defectos, buscando razones por las que no funcionaría. E incluso cuando una mujer era amable, interesante, guapa, simplemente no sentía nada. Tenía el corazón tan roto que ya no podía conectar con nadie. 6 meses después de la separación, el divorcio se hizo oficial. Recibí los papeles por correo. Oficialmente volví a estar soltera, libre para empezar una nueva vida. Pero la libertad se sentía más como una condena. Esa noche hice algo que sabía que no debía hacer, pero no pude resistirme. Abrí las redes sociales de Carmen por primera vez desde que se había ido. Su perfil estaba lleno de fotos de su nueva vida. Fotos con Rodrigo en restaurantes elegantes, en playas paradisíacas, en eventos sociales glamurosos. Vestía ropa de diseñador, joyas caras y siempre estaba impecablemente maquillada. Y parecía feliz, radiante incluso. Su sonrisa en cada foto era genuina, sus ojos brillaban. Tenía todo lo que siempre había deseado: éxito profesional, una vida de lujo,
un hombre rico y poderoso a su lado. Mientras estuve allí, sola en un apartamento que parecía hacerse cada vez más pequeño, apenas encontraba una razón para levantarme de la cama cada mañana. La injusticia de todo aquello me consumía. Había sido el marido perfecto, lo había sacrificado todo por ella, y me había desechado como basura. Me había traicionado, me había mentido, me había humillado, y seguía viviendo su vida como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba el karma? ¿Dónde estaban las consecuencias de sus actos? Fue Sofía, amiga y antigua socia de Carmen, quien finalmente me sacó del pozo de la desesperación. Me encontró un día por casualidad en un supermercado. Estaba dando vueltas por los pasillos sin comprar nada, solo matando el tiempo para no tener que volver al apartamento vacío. «Diego», me llamó, y cuando se volvió hacia mí, vi una preocupación genuina en sus ojos. «Dios mío, ¿estás bien?» Debió de ser obvio que no lo estaba. Había perdido peso, llevaba días sin afeitarme correctamente y mi ropa estaba arrugada. «Estoy sobreviviendo», respondí, intentando forzar una sonrisa. «Tienes que salir de esto, Diego», dijo poniendo su mano en mi brazo. «Mira, sé que Carmen te lastimó muchísimo. Y entre nosotros, se equivocó, completamente equivocada. Lo que hizo fue terrible». Esas palabras, viniendo de alguien que era su amiga, me afectaron profundamente. Comencé a llorar allí mismo, en medio del pasillo de lácteos del supermercado. Sofía me abrazó, dejándome desahogarme. «Vamos, tomemos un café. Necesitamos hablar». Nos sentamos en una cafetería cercana, no la misma donde conocí a Carmen, gracias a Dios. Y Sofía me contó cosas que no sabía. «Después de que Carmen se fuera, disolví nuestra sociedad en el estudio», comenzó. «No podía seguir trabajando con ella, no después de ver lo que te hizo. ¿Y sabes qué descubrí? Que estaba usando dinero del estudio para pagar sus viajes con Rodrigo, sus citas tan caras. Técnicamente también me estaba robando a mí». Negué con la cabeza sin sorprenderme. Ya nada de Carmen me sorprendería. «Pero hay más», continuó Sofía, removiendo nerviosamente su café. «Todos en nuestro círculo profesional saben lo que hizo, y no la respetan por ello. Sí, ahora tiene el nombre de Rodrigo que le abre puertas, pero la gente habla. Dicen que es una cazafortunas, que abandonó a un buen marido por dinero. Me da igual lo que diga la gente, mentí. En realidad sentía una pequeña satisfacción al saber que no había salido completamente impune. «Diego, tienes que rehacer tu vida», dijo Sofía con firmeza. «No por venganza, no para demostrarle nada a ella, sino por ti mismo. Mereces ser feliz. Mereces encontrar a alguien que valore todo lo que tienes para ofrecer». «¿Y si ya no puedo confiar en nadie?», preguntó en un susurro. «Así que trabajas en ello. Vas a terapia. Le das tiempo, pero no puedes dejar que destruya el resto de tu vida. Eso sería dejar que gane por completo». Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Sofía tenía razón. Estaba dejando que Carmen controlara mi vida incluso después de que se fuera. Le estaba dando el poder de destruirme por completo. Empecé la terapia. Al principio fue difícil hablar del dolor, de la traición, de lo inadecuada y estúpida que me sentía. Pero mi terapeuta, una mujer llamada doctora Martínez, me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. «Diego, no fuiste un mal compañero», me dijo en una sesión. «Fuiste una pareja cariñosa y entregada. El problema no eras tú, sino la incompatibilidad entre lo que tú y Carmen querían de la vida. Y sí, ella lo manejó de la peor manera posible, con traición y mentiras. Pero eso refleja su carácter, no tu valía». Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruirme. La reconstrucción no fue lineal. Hubo días buenos y días terribles. Días en que me despertaba sintiéndome más fuerte, con más ganas de seguir adelante, y días en que el dolor volvía con toda su fuerza, dejándome paralizado. Pero la diferencia radicaba en que ahora tenía las herramientas para afrontarlo. La terapia me enseñó que sanar no significaba olvidar, sino aprender a sobrellevar el dolor de una manera que no me destruyera. Comencé a dedicarme al trabajo con renovada intensidad. No como una forma de evasión, sino como un redescubrimiento de mis propias capacidades. Acepté proyectos desafiantes, participé en concursos de arquitectura y me matriculé en cursos de especialización. Descubrí que cuando no estaba constantemente preocupado por ser el marido perfecto, tenía más energía para centrarme en mi propio crecimiento. 1 año y medio después de la separación, gané un premio regional por un proyecto de vivienda sostenible. Al subir al escenario para recibir el reconocimiento, miré al público y vi a mis padres, mis amigos, mis compañeros, personas que me habían apoyado de verdad y que habían creído en mí.
y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgulloso de mí mismo. Me mudé del apartamento. Ya no podía vivir rodeada de recuerdos. Encontré un piso más pequeño y moderno en otro barrio de Sevilla. Lo decoré a mi gusto, sin intentar complacer a nadie más que a mí misma. Fue liberador elegir cada mueble, cada color de pared, basándome únicamente en mis propios gustos. Retomé aficiones que había abandonado durante mi matrimonio. Empecé a jugar al fútbol con amigos los domingos. Retomé las clases de guitarra que había dejado hacía años y comencé a cocinar platos nuevos y experimentales simplemente por el placer de crear algo. Redescubrí quién era Diego, no como el marido de alguien, sino como persona. Fue durante un viaje de negocios a Barcelona, unos 2 años después de mi divorcio, cuando conocí a Lucía. Era ingeniera estructural y trabajaba en el mismo proyecto que mi empresa. Nuestro primer contacto fue puramente profesional. Hablamos de cálculos de carga y materiales de construcción. Pero había algo en ella que me intrigó. Lucía era diferente de Carmen en casi todo. Tenía el pelo corto y práctico en lugar de los largos rizos de Carmen. Vestía ropa cómoda y funcional, sin preocuparse por impresionar a nadie con marcas caras. Hablaba con franqueza, sin rodeos ni manipulaciones, y tenía un humor seco que me hizo reír de verdad por primera vez en años. No fue amor a primera vista. No hubo chispas instantáneas ni palpitaciones. Fue algo más sutil, más maduro. Una conexión que creció poco a poco, encuentros profesionales que se convirtieron en cafés informales, luego cenas y finalmente largas conversaciones sobre la vida. Fui sincero con ella desde el principio. Le conté sobre mi matrimonio fallido, sobre la traición, sobre cómo aún estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Lo entiendo, dijo, sin dramatismo ni juicio. A mí también me han roto el corazón. Lleva tiempo. Pero no podemos dejar que las malas experiencias nos impidan tener buenas. Lucía no exigía grandes gestos románticos. No esperaba que yo fuera su salvador ni su héroe. Tenía su propia vida estructurada, sus propios sueños, su propia independencia. E irónicamente, eso fue precisamente lo que me permitió volver a abrirme. No había presión por ser perfecto, solo por ser auténtico. Nuestra relación se desarrolló de forma natural, sin promesas apresuradas ni declaraciones dramáticas. Simplemente 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro, construyendo algo sólido y real. 3 años después del divorcio, mi vida era irreconocible comparada con aquellos días oscuros en el apartamento vacío. Me habían ascendido a arquitecto senior, dirigía mi propio equipo y mis proyectos estaban ganando reconocimiento. Lucía y yo vivíamos juntos, construyendo una relación basada en el respeto mutuo y el apoyo genuino. No era la pasión frenética y absorbente que sentía por Carmen, sino algo más profundo y duradero. Y entonces, un típico sábado por la tarde, sonó mi teléfono. Era Sofía. «Diego, tienes que saber algo», dijo, y había urgencia en su voz. «Se trata de Carmen». Sentí un nudo en el estómago instintivo, una respuesta condicionada al oír su nombre. Pero esta vez no fue un dolor agudo, solo una vaga curiosidad. «¿Qué pasó?» «Rodrigo la dejó», dijo Sofía. «Me enteré por conocidos en común. Al parecer encontró a otra mujer, más joven, claro. Y Carmen, Diego, está destrozada». Me senté lentamente asimilando la información. Rodrigo había dejado a Carmen. El hombre por quien ella había destruido nuestro matrimonio, por quien había tirado a la basura 15 años de historia, había hecho exactamente lo mismo que ella me había hecho a mí. «Hay más», continuó Sofía. «Su estudio está en quiebra. Sin los contactos de Rodrigo, sin que él le abriera puertas, ha perdido a la mayoría de sus clientes. Y por lo visto fue bastante cruel en la separación. La dejó prácticamente sin nada. Esperaba sentir satisfacción, esa dulce venganza que había imaginado en mis momentos más oscuros. Pero lo que sentí fue vacío y tal vez un dejo de lástima. «¿Por qué me cuentas esto, ma?», le pregunté. «Porque está intentando contactar contigo», dijo Sofía con vacilación. «Me pidió mi número para conseguir el tuyo. Pensé que deberías estar preparado». 2 semanas después, Carmen por fin me llamó. Estaba en casa con Lucía, viendo una película, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Algo me dijo quién era incluso antes de contestar. «¿Hola?» «Diego». Su voz era débil, frágil, tan diferente de la mujer segura de sí misma que había entrado por mi puerta años atrás. «Soy yo, Carmen». Le hice una seña a Lucía, quien pausó la película y me apretó la mano en señal de apoyo silencioso. «Hola, Carmen».
Se hizo un largo silencio. Podía oír su respiración intentando encontrar las palabras. Yo sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que me porté fatal contigo. Pero necesito hablar contigo, necesito... ¿Podrías verme, por favor? Miré a Lucía, quien susurró. Haz lo que creas mejor. Estoy aquí. De acuerdo, respondí. ¿Podemos quedar en la cafetería cerca del parque? ¿Mañana a las 3? Sí, gracias. Gracias, Diego. Al día siguiente llegué a la cafetería 10 minutos antes. Elegí una mesa en la terraza desde donde podía ver llegar a la gente. Estaba nerviosa, pero no de la forma paralizante que había sentido años atrás. Era más bien una aprensión cautelosa. Cuando apareció Carmen me quedé de piedra. Estaba casi irreconocible. Su pelo, antes siempre impecablemente peinado, estaba recogido en una coleta desaliñada. No llevaba maquillaje y se le notaban unas ojeras profundas. Su ropa era sencilla, sin marcas, carecía del lujo y el glamour que había adoptado con Rodrigo. Parecía 10 años mayor. Diego, dijo, sentándose con movimientos cansados. Gracias por venir. De nada. ¿Cómo estás? Soltó una risa amarga. Horrible, pero supongo que se lo merece. Pedí 2 cafés mientras un incómodo silencio se cernía entre nosotros. Cuando llegaron las bebidas, Carmen sujetó su taza con ambas manos como buscando calor. Supongo que ya lo sabes, comenzó. Sobre Rodrigo. Sofía me lo dijo. Me dejó por una chica de 25 años, una modelo que conoció en un evento, dijo con voz temblorosa. Exactamente 3 años después de que empezáramos a salir. Dijo que me estaba haciendo vieja, que necesitaba a alguien más joven, más vivaz. No dije nada, solo escuché. ¿Y sabes qué es lo peor? Usó las mismas palabras que yo usé contigo. Dijo que yo era ordinaria, predecible, que él había evolucionado y yo no. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Dios mío, Diego, ahora lo entiendo. Entiendo el dolor que te causé. ¿Por qué me cuentas esto, Carmen? Porque fui una idiota, dijo con la voz quebrada. Porque dejé escapar al mejor hombre que he conocido ¿Por qué? ¿Por lujos? ¿Por emociones fuertes? Y ahora estoy sola, arruinada, perdida. El estudio está fracasando. He perdido a la mayoría de mis amigos. Mi familia apenas me habla después de lo que hice. Me agarró la mano por encima de la mesa y yo instintivamente me aparté. Diego, me equivoqué. Muchísimo. Eras perfecto y no supe apreciarte. Creía que quería aventura y lujo, pero lo que realmente necesitaba siempre estuvo ahí, y lo destruí todo. Miré a la mujer frente a mí, esa versión rota y arrepentida de Carmen, y sentí una compleja mezcla de emociones. No era la satisfacción vengativa que había imaginado. Ni siquiera era ira. Era algo más parecido a una tristeza melancólica por todo lo que podría haber sido diferente. Carmen, comencé con cuidado. Aprecio tu honestidad. Sé que no fue fácil venir aquí y admitir todo esto. Sus ojos se iluminaron con esperanza y rápidamente me di cuenta de a dónde iba esto. Diego, sé que no lo merezco, pero ¿podríamos intentarlo de nuevo? Ahora sé lo que de verdad importa. Aprendí la lección a la mala. Prometo que sería diferente, que te valoraría como debía haberlo hecho desde el principio. Negué suavemente con la cabeza. Carmen, no, por favor, suplicó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que lo arruiné todo, pero la gente merece segundas oportunidades, ¿no? Siempre fuiste tan compasivo, tan dispuesto a perdonar. Y sigo perdonándote, la interrumpí. Te perdono, Carmen, de verdad. Ya no guardo rencor ni resentimiento, pero perdonar no significa olvidar, y desde luego no significa volver atrás. Pero éramos tan buenos juntos, antes de que lo arruinara todo. No, Carmen. Estás idealizando el pasado porque tu situación actual es difícil, pero la verdad es que al final no funcionábamos juntos. Nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras visiones de la vida eran incompatibles. Y lo que es más importante, me traicionaste, me mentiste, me humillaste. Eso no desaparece simplemente porque ahora lo lamentes. Vi el dolor reflejarse en su rostro, pero seguí adelante. Ella necesitaba oírlo tanto como yo necesitaba decírselo. Pasé casi 2 años reconstruyéndome después de que te fuiste. Fueron los años más difíciles de mi vida. Cuestioné mi valía, mi capacidad de ser amado, cada decisión que tomé en nuestro matrimonio. ¿Y sabes qué descubrí en el proceso? Negó con la cabeza secándose las lágrimas. Descubrí que ser el marido perfecto no se trata de grandes gestos ni sacrificios constantes. Se trata de ser auténtico, de estar con alguien que te valore por quien eres.
no por cuánto puedes dar. Y descubrí que merezco estar con alguien que me elija cada día, no con alguien que se quede conmigo hasta que aparezca algo mejor. Era joven e ingenua, susurró. No sabía lo que tenía. Y espero sinceramente que aprendas de esto. Pero esta lección no la puedes aprender recurriendo a mí. Necesitas encontrar tu propio camino, reconstruir tu propia vida, comprender quién eres realmente cuando no te define el hombre que está a tu lado. Carmen bajó la mirada, con los hombros encogidos por la derrota. Encontraste a alguien, ¿verdad? Dudé un instante, pero decidí ser sincera. Sí, lo encontré. Ella es... ¿Te hace feliz? Sin duda, pero de una manera diferente. Una manera más sana y equilibrada. Construimos algo juntos donde ambos somos socios iguales, donde ninguno de los dos necesita sacrificarse por completo por el otro. Carmen sollozó cubriéndose el rostro con las manos. Te he perdido para siempre, ¿verdad? Ya no hay ninguna posibilidad. Carmen, no me perdiste, me dejaste. Elegiste conscientemente dejarme por otro hombre. Y ahora que eso no funcionó, quieres volver al plan B. Pero no soy el premio de consolación de nadie. Ya no. Permaneció en silencio durante un largo rato, asimilando mis palabras. Cuando por fin habló, su voz era ronca. Tienes razón. En todo. Fui egoísta, cruel, y ahora estoy pagando las consecuencias. Solo espero que algún día puedas recordarme con menos dolor. Ahora sí puedo, respondí con sinceridad. No te odio, Carmen. Una parte de mí aún se preocupa por ti, como tú te preocupas por alguien que una vez fue importante en tu vida. Y por eso voy a darte un consejo, no como un exmarido, sino como alguien que de verdad quiere que encuentres la paz. Ella alzó la vista esperanzada. Deja de buscar validación y felicidad en las relaciones. Deja de medir tu valía por el hombre con el que estás o los lujos que él te puede ofrecer. Ve a terapia. Reconstruye tu estudio desde cero, basándote en tu propio talento y esfuerzo, no en los contactos de otros. Reconecta con tu familia y amigos. Aprende a ser feliz sola primero. Porque hasta que no lo hagas, seguirás repitiendo los mismos patrones. Carmen asintió lentamente, secándose la cara con una servilleta. Siempre fuiste sabio, Diego. Yo simplemente era demasiado tonta para darme cuenta. No se trata de ser tonto o inteligente. Se trata de crecer. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Su café se enfrió intacto. Finalmente se levantó y se acomodó el bolso al hombro. Gracias por encontrarme. Por ser amable incluso cuando no lo merecía, dijo, y había una resignada aceptación en su voz. Espero que seas muy feliz, Diego. De verdad, te mereces todo el amor y la felicidad del mundo. Tú también, Carmen. Espero que encuentres tu camino. La vi caminar calle abajo, una figura solitaria que parecía más pequeña de lo que recordaba. No sentí triunfo al verla marcharse, ni satisfacción por su caída, solo una sensación de cierre, de un capítulo finalmente concluido. Cuando llegué a casa, Lucía estaba en la cocina preparando la cena. Se giró al oírme entrar, con los ojos llenos de preocupación y comprensión. ¿Qué tal estuvo?, preguntó sencillamente. Me acerqué a ella y la abracé. Era necesario, pero está bien, de verdad que está bien. Ella me devolvió el abrazo con fuerza. ¿Quieres hablar de ello? Tal vez más tarde. Ahora mismo solo quiero estar aquí, contigo, en el presente, no en el pasado. Esa noche, mientras cenábamos juntos, riéndonos de una broma que solo nosotros entendíamos, miré a mi alrededor en nuestro apartamento, nuestro hogar que habíamos construido juntos, y sentí una profunda gratitud. No por el sufrimiento que había padecido, sino por lo que me había enseñado. Aprendí que el amor no se trata de un sacrificio constante hasta desaparecer. Se trata de dos personas que eligen crecer juntas manteniendo su individualidad. Aprendí que ser perfecto no garantiza que alguien te valore. Algunas personas simplemente no están preparadas o no son capaces de apreciar lo que tienen. Aprendí que la traición y la pérdida, por dolorosas que sean, no definen tu valía ni tu futuro. Puedes resurgir de las cenizas más fuerte y más sabia. Y aprendí que el verdadero amor no es el que te consume por completo, sino el que te permite ser completamente tú mismo. En los años siguientes, de vez en cuando supe algo de Carmen a través de conocidos comunes. Había cerrado su estudio y trabajaba como autónoma. Estaba en terapia. Había regresado a casa de sus padres por un tiempo. Poco a poco, estaba reconstruyendo su vida.
5 años después de nuestro último encuentro en la cafetería, recibí una invitación de boda inesperada. Era para mí. Lucía y yo habíamos decidido formalizar nuestra unión. La ceremonia fue sencilla e íntima, rodeados únicamente de personas a las que queríamos de verdad y que nos apoyaban. El día de mi boda, mientras esperaba en el altar a que Lucía entrara, pensé brevemente en Carmen, no con dolor ni arrepentimiento, sino con serena aceptación. Ese capítulo de mi vida había sido importante, me había marcado, pero definitivamente estaba cerrado. Cuando Lucía llegó al altar, hermosa con su sencillo vestido y los ojos brillantes de amor y alegría, todas las sombras del pasado se desvanecieron por completo. Este era mi futuro. Esta era mi decisión. Y esta vez no se basaba en ilusiones románticas ni en la necesidad de ser el héroe, sino en una verdadera unión, respeto mutuo y un amor maduro. Durante la ceremonia prometí amarla y respetarla, pero también prometí mantener mi propia identidad, mis propios sueños, mi propia voz. Y ella prometió lo mismo. No éramos dos personas a medias buscando la plenitud, sino dos seres completos que elegían caminar juntos. En la recepción mi padre se me acercó con lágrimas en los ojos. Estoy orgulloso de ti, hijo, no solo por haber encontrado el amor de nuevo, sino por haberte encontrado a ti mismo primero. Mi madre abrazó a Lucía como si fuera su propia hija. Cuida de mi hijo, susurró, pero luego añadió con una sonrisa. Aunque sé que ya no necesita que lo cuiden, ya es mayor. Y tenía razón, yo había madurado. A través del dolor de la traición de una dolorosa reconstrucción, finalmente me había convertido no en el marido perfecto, sino en un hombre completo, con defectos, con limitaciones, con mis propias necesidades, pero también con la capacidad de amar de una manera sana y equilibrada. En cuanto a Carmen, supe que ella también encontró la paz, no en otra relación, sino en su interior. Reconstruyó su carrera con modestia. Se reconcilió con su familia y halló la felicidad en la sencillez que antes despreciaba. Nunca volvimos a hablar, pero de alguna manera espero que haya aprendido lo mismo que yo, que el verdadero valor no reside en el lujo ni en el estatus, sino en la autenticidad y las conexiones genuinas, que no puedes encontrar la verdadera felicidad en los demás hasta que la encuentres primero en ti mismo. Y a veces, las mayores lecciones de la vida no provienen de nuestros triunfos, sino de nuestros fracasos más dolorosos. Hoy, casi una década después de que Carmen se marchara, por fin puedo decir que estoy agradecida. No por la traición, no por el dolor, sino por la oportunidad de reconstruirme, de descubrir quién era realmente cuando no intentaba ser perfecta para otra persona. Fui un esposo devoto que entregó todo su amor, y a cambio fui despreciado y humillado. Pero esta historia no terminó con mi destrucción, sino con mi transformación. Y al final descubrí que la mejor venganza no era verla sufrir las consecuencias de sus decisiones, sino construir una vida tan plena, tan auténtica, tan feliz, que el pasado se convirtió en un recuerdo lejano importante por haberme moldeado pero ya incapaz de definirme. Carmen descubrió el precio de la ingratitud, pero yo descubrí algo mucho más valioso: el precio de la autenticidad, el amor propio y la valentía para volver a empezar. Y ese es un precio que vale la pena pagar. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más reflexiones sobre la vida y el amor.